Hoy vamos a comenzar hablando de las moléculas orgánicas, las cuales están formadas por carbonos principalmente. El carbono tiene la característica de poder formar cadenas consigo mismo, es decir, un átomo de carbono se puede unir a otro átomo de carbono y formar largas cadenas, como esta, que es una cadena carbonada formada por 8 carbonos. Entonces, para entender a las moléculas orgánicas, vamos a comenzar analizando al átomo en sí. El carbono tiene 6 electrones, pero 4 participan en las uniones químicas, ¿no? Que son estos. Estos son los electrones que el carbono va a compartir con el hidrógeno, que es el átomo principal con el que se une, como vemos. Entonces, analizando el hidrógeno, recordemos que el hidrógeno es del grupo 1, tiene el número atómico 1, que significa que tiene un protón y tiene un electrón, que es este. Este es el electrón que utiliza el hidrógeno en su unión con otros átomos. En el caso de las moléculas orgánicas, principalmente con el hidrógeno. La primera familia de compuestos orgánicos son los alcanos. Son formados principalmente por carbono e hidrógeno, son cadenas de carbono de distinta longitud formadas por carbono e hidrógeno. Aquí vemos un átomo de carbono unido con sus 4 electrones a átomos de hidrógeno. Esta línea que vemos acá representa una unión química que se conoce como unión covalente común, que establece que los electrones de un átomo se comparten con los electrones de otro átomo. En el caso del carbono, un electrón del carbono se comparte con un electrón del hidrógeno. Tenemos entonces 1, 2, 3, 4 uniones covalentes comunes. Estos forman la molécula orgánica más sencilla, conocida como metano. También tiene otro nombre común, que es el gas de los pantanos. Esta forma de representación se la conoce como fórmula estructural, donde uno coloca los átomos, cada átomo con sus líneas, que significan las uniones químicas, y una forma más condensada de escribir lo mismo es con la fórmula química. En este caso lo que vemos es un carbono con 4 hidrógenos. Esa sería la fórmula química semidesarrollada del metano. La segunda molécula orgánica que ya tenemos con 2 carbonos es el etano. Vemos, este carbono está unido a 1, a 2, a 3 hidrógenos, y acá en lugar de unirse a otro hidrógeno se une a otro carbono. Esta es la unión carbono-carbono que mencioné al principio, esta capacidad que tiene el átomo de carbono de unirse a sí mismo. Y este carbono tiene 1, 2, 3 uniones con hidrógenos. Entonces tenemos en total 2 carbonos y 6 hidrógenos en la molécula del etano. Ahora, ¿cómo se unió el carbono con cada hidrógeno? Bueno, lo que veíamos antes, el carbono tiene 1, 2, 3, 4 electrones. Por ejemplo, con este hidrógeno establece una unión covalente común, es decir, un electrón del hidrógeno y un electrón del carbono compartidos. Como ahora este carbono va a contar que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 electrones. Y cada hidrógeno va a contar que tiene 1, 2 electrones. Esto lo podemos analizar con la tabla periódica. Fíjense, el carbono pertenece al grupo 6, al grupo 4, perdón, y tiene 6 electrones. Si comparte 4, va a llegar a 10 electrones. Y adquiere la configuración del gas noble más próximo, que es el neón, que es un átomo estable. Por su parte, el hidrógeno tiene un electrón, y si se comparte ese electrón con el carbono, como vemos acá, va a tener 2 y va a adquirir la configuración electrónica del helio, que es un gas noble estable. Entonces, si seguimos agregando cadenas de carbono, vamos a tener la familia de los primeros compuestos orgánicos. El que ya vimos, el metano, con 2 carbonos el etano, con 3 carbonos el propano, con 4 carbonos el butano. Estas son las fórmulas estructurales, fíjense que cada vez son más complejas, entonces una forma de mostrarlo más sencillas es con la fórmula semidesarrollada. El carbono está unido a 4 hidrógenos, forma metano. En este caso, este carbono
está unido a 3 hidrógenos. Ahí lo colocamos, carbono, hidrógeno 3. Esa línea indica la unión carbono-carbono. Este carbono es el segundo de la cadena, está formado por carbono, hidrógeno 3. Ese es el etano, fórmula semidesarrollada. En el caso del propano tiene 1, 2, 3 carbonos. Este carbono está unido a 3 hidrógenos. Entonces ponemos acá carbono, hidrógeno 3. Esta línea representa la unión carbono-carbono. Este carbono está unido a 1, a 2 hidrógenos. Carbono, hidrógeno 2. Y este carbono está unido a 1, a 2, a 3 hidrógenos. Carbono, hidrógeno 3. Ahí tenemos la molécula de propano, fórmula semidesarrollada. Si analizamos la fórmula estructural del butano, vemos que tiene 4 carbonos. El primero está unido a 3 hidrógenos, entonces acá ponemos carbono, hidrógeno 3. Esta línea, unión carbono-carbono. El segundo carbono está unido a 1, a 2 hidrógenos, entonces ponemos carbono, hidrógeno 2. Tercer carbono unido a 2 hidrógenos, carbono, hidrógeno 2. Y el último carbono unido a 3 hidrógenos, carbono, hidrógeno 3. Estos serían los primeros alcanos formados por carbonos e hidrógenos. Por eso se dice también que son alcanos o hidrocarburos. Hidrógeno, carbono. Son los primeros de esta serie, de esta familia. Los 4 están en estado gaseoso. A partir ya del quinto, el que sigue al butano, ya son moléculas en estado líquido, a temperatura ambiente. Como conclusión, entonces podemos decir que un alcano es un hidrocarburo, un compuesto químico formado a partir de la combinación de carbono e hidrógenos. Aquí está representado de otra manera, una fórmula muy común de tipo modelo, donde se ven los carbonos con sus hidrógenos. Esta línea era la línea que veíamos de la unión covalente común. Por ejemplo, este es otro carbono con su hidrógeno, son 2 hidrógenos. Este carbono con 2 hidrógenos, este carbono con 2 hidrógenos, este carbono con 2 hidrógenos y el del extremo, carbono, hidrógeno 3.